Era una de esas mañanas de otoño en Oviedo en las que el cielo se viste de un gris perla y un ligero orbayú. Esa llovizna fina y persistente tan asturiana besa los cristales de las ventanas. Dentro de la calidez de mi cocina, el mundo parecía un lugar seguro y predecible. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas con mantequilla y mermelada de higos casera. A mis 69 años, había aprendido que la felicidad a menudo reside en los rituales más pequeños, en el orden silencioso de las cosas que amamos. Mi nieta, Sofía, de 7 años, estaba sentada a la mesa, completamente absorta en su cuaderno de dibujo. Con la punta de la lengua asomando por la comisura de sus labios, daba vida a un bosque lleno de criaturas mágicas y árboles que hablaban. Su concentración, un pequeño surco formándose entre sus cejas, era mi paisaje favorito, el único que de verdad importaba. Mientras observaba a Sofía, mi mente vagó hacia otra mañana, 30 años atrás, en esta misma cocina. Javier, mi Javier, acababa de entrar con una bolsa de papel manchada de grasa. Dentro había churros recién hechos de la churrería de la plaza. Laura, nuestra Laura, tendría la edad de Sofía ahora. Recuerdo su risa, un sonido cristalino, mientras hundía un churro en el chocolate espeso que yo había preparado, manchándose la nariz. Javier la miraba con una devoción que me encogía el corazón. «Será una mujer fuerte, Isabel», me dijo, limpiándole la cara con una servilleta. «Tiene tu determinación, pero tenemos que enseñarle que la fuerza no está en tomar, sino en construir con paciencia». «¿En qué momento?», me preguntaba ahora, mientras el orvallo seguía golpeando suavemente el cristal. ¿Se nos perdió esa lección por el camino? ¿O es que nunca logramos enseñársela? La paz se rompió con el sonido de la llave de Laura en la cerradura. Mi hija entró con esa energía apresurada que siempre la acompañaba, una ráfaga de viento frío en la calma de mi hogar. Vestía un traje de chaqueta oscuro, impecable, y su maletín de ejecutiva parecía una pieza de armadura. Dejó un beso sonoro en el aire, a centímetros de mi mejilla, y forzó una sonrisa hacia Sofía, que apenas levantó la vista de su dibujo, como si ya estuviera acostumbrada a las visitas fugaces de su madre. «Es algo temporal, mamá. Solo mientras resolvemos lo de la herencia del abuelo Javier», me dijo aquella mañana. Su sonrisa no alcanzaba a sus ojos, que se movían con rapidez por la cocina, evaluando, calculando. Había colocado una carpeta de cuero sintético sobre la mesa, un objeto extraño y corporativo entre mi taza de café y el bosque encantado de Sofía. El corazón me dio un vuelco sordo. Hacía ya un año que mi Javier se había ido, y desde entonces, la palabra herencia en boca de Laura había adquirido un matiz metálico, urgente. Javier, mi sabio y tranquilo Javier, siempre había desconfiado de la impaciencia de nuestra hija. «Tiene hambre de todo, Isabel», me había dicho una noche, meses antes de morir, mientras mirábamos la lluvia caer desde la galería. «Y la gente con hambre a veces olvida los modales en la mesa. Ten cuidado, mi amor, protege lo nuestro. Y sobre todo, protege a Sofía». Sus palabras, entonces proféticas, ahora resonaban en mi mente como una alarma. El documento, según Laura, era una simple autorización para agilizar gestiones. Un trámite, insistió, para poder mover fondos de una cuenta a otra y pagar los impuestos de sucesión, sin tener que molestarme a cada paso. «Con la niña ocupas todo tu tiempo, y esto requiere ir al banco, hacer colas. Es un lío. Así yo me encargo de todo y tú te dedicas a lo importante», argumentó, con un tono falsamente maternal que pretendía cuidarme, pero que en realidad me infantilizaba, como si yo, una maestra jubilada que había gestionado la economía de un hogar durante casi 50 años, fuera incapaz de entender un trámite bancario. Miré el documento. Estaba lleno de esa jerga legal deliberadamente opaca, cláusulas, apoderamientos, disposiciones transitorias, un laberinto de palabras diseñado para que una maestra de literatura jubilada se sintiera pequeña e incompetente. Pero yo había pasado 40 años enseñando a los niños a leer entre líneas, a buscar el significado oculto tras las palabras más complejas. Y aunque mi corazón quería confiar, mi instinto, afilado por años de experiencia, me susurraba una advertencia. Sentía la misma inquietud que cuando un alumno, con los ojos muy abiertos, te jura que no ha copiado en un examen mientras esconde la chuleta bajo la manga. «No voy a tocar ni un céntimo que no sea para los trámites, mamá. Te lo prometo por lo que más quiero», remató, apretando mi hombro con una suavidad ensayada mientras su mirada se desviaba un instante hacia Sofía. Usar a su propia hija como aval de su honestidad.
Fue un golpe bajo, una manipulación tan sutil como cruel. Cogí el bolígrafo que me ofrecía. Mis dedos rozaron los suyos, fríos y firmes. En ese instante, recordé otra firma, la de la hipoteca de esta misma casa, 30 años atrás. Javier y yo, nerviosos y llenos de sueños, firmando nuestro futuro en un papel. Ahora, firmaba lo que sentía como el posible desmantelamiento de ese futuro. Mi mano dudó sobre el papel. ¿Qué diría Javier? Vería la verdad en los ojos de Laura, la misma que yo estaba intentando ignorar. Pero era mi hija. ¿Cómo negarse? ¿Cómo iniciar una guerra abierta basada en una intuición? ¿Cómo admitir, en voz alta, que no confías en la niña que criaste, en la mujer que ves cada día? La sociedad te enseña que el amor de una madre es sinónimo de confianza ciega. Firmé, como había hecho siempre, eligiendo la esperanza por encima de la prudencia, esperando, rezando, para que los límites que una hija nunca debería cruzar fueran más fuertes que su ambición. ¡Qué terrible Jorge cálculo! La tarde transcurrió en una calma tensa, como el aire quieto que precede a una tormenta. Yo intentaba concentrarme en mi labor de punto, tejiendo una bufanda para Sofía, pero las agujas parecían torpes en mis manos, y dejé caer un punto una y otra vez. Laura trabajaba desde su habitación. El tecleo furioso de su ordenador era el único sonido que rompía el silencio. Sofía, ajena a la tormenta que se gestaba en el mundo de los adultos, jugaba con sus bloques de madera en la alfombra del salón. Había construido una torre alta, casi hasta el techo, una construcción multicolor y precaria coronada por una princesa de plástico. Era su obra maestra del día, un faro de inocencia en medio de la tensión. «¡Mira! ¡Abuela! ¡Mi castillo! La princesa puede ver toda la ciudad desde aquí», exclamó, sus ojos brillando de orgullo y alegría. Me arrodillé a su lado, admirando su creación. «Es el castillo más bonito que he visto, cariño. Fuerte y lleno de color, como tú». En ese momento, en la inocencia de aquel juego, encontré un instante de paz. Pero la paz fue efímera. Laura bajó las escaleras. No caminaba, desfilaba. Su paso era firme, su mirada una tormenta a punto de estallar, su rostro contraído en una máscara de irritación. Su mirada barrió el salón y se detuvo en la torre de bloques como si fuera una ofensa personal. ¿Otra vez todos estos trastos por el medio? Sofía, te he dicho 1000 veces que esta casa no es un parque de juegos. Recoge todo esto ahora mismo, espetó. Su voz no era la de una madre que corrige, sino la de una autoridad que impone. El objetivo de su ira era Sofía, pero la bala me atravesó a mí. Sabía que no eran los bloques. Era yo, era mi presencia, mi existencia en su casa. «No te alteres, Laura», intervine con suavidad, empezando a recoger algunos bloques. Estábamos a punto de guardarlo, ha sido un día largo para ella. Mi intento de mediar fue como echar gasolina al fuego. Laura se acercó, y en un gesto de una violencia heladora, cogió 2 de los bloques más grandes, los cimientos del castillo de Sofía, y los arrojó con desprecio dentro de un cubo de basura decorativo que había en la esquina. La torre de Sofía se tambaleó un instante, y luego se derrumbó con un estruendo de plástico, llevándose consigo la sonrisa de mi nieta. «¡Basta!», gritó Laura, su voz resonando en el salón. «Estoy harta de esta situación, harta de tener que hacerme cargo de todo y de todos, de trabajar como una mula para que luego mi casa parezca una guardería». Se giró hacia mí, y sus ojos ya no tenían ni un atisbo del cariño que alguna vez albergaron. Eran 2 trozos de hielo. «Si tanto te gusta jugar a ser la madre de mi hija, perfecto. Hazlo, pero desde fuera. Vete de mi casa, Isabel, y no vuelvas sin avisar». El mundo se detuvo. Me quedé inmóvil, de rodillas sobre la alfombra, rodeada por las ruinas del castillo. El aire se volvió denso, irrespirable. Esto no era una discusión, era una ejecución. Las palabras de Laura no eran fruto de la ira del momento. Sonaban ensayadas, pulidas por horas de resentimiento silencioso. «Perdona», logré articular, sintiendo cómo el calor de la humillación me subía por el cuello hasta las mejillas. «¿Que te estoy echando?», repitió, deletreando cada sílaba. «Has sido una gran ayuda, pero tu tiempo aquí ha terminado. Ya has hecho bastante por hoy». La frialdad con la que pronunció esas últimas palabras fue lo que me confirmó que todo había sido un teatro. La discusión por los juguetes, la ira, todo era un pretexto.
Llevaba planeando este momento, esperando la excusa perfecta para ejecutar la sentencia. La firma de esa mañana le había dado lo que creía que era el poder que necesitaba. Ahora yo ya no le servía de nada. Sin una palabra más, dio media vuelta, subió a su habitación y cerró la puerta con un golpe seco, definitivo. Era el sonido de un capítulo de mi vida cerrándose de la forma más brutal posible. Me agaché junto a Sofía. Ella no lloraba ruidosamente. Lágrimas silenciosas y espesas rodaban por sus mejillas. Me miraba con una mezcla de miedo y confusión que me partió el alma. La abracé con fuerza. «No pasa nada, mi amor. La abuela siempre te va a querer», le susurró al oído, intentando que mi voz no se quebrara. Me levanté, le di un beso en la frente a Sofía y fui a mi habitación. No supliqué, no discutí. Mi dignidad era lo único que me quedaba. Empaqué una pequeña maleta de fin de semana con lo imprescindible. Algo de ropa, mi neceser, un par de libros y la vieja foto de bodas con Javier que siempre tenía en mi mesilla. Cada objeto que tocaba parecía gritarme, recordándome una vida que se desvanecía. Al pasar por el salón, vi a Laura observándome desde lo alto de la escalera, con los brazos cruzados y una expresión de fría satisfacción. No nos despedimos. Cuando la puerta del portal se cerró tras de mí, sentí el aire frío de la noche asturiana en la cara. Me sentía desnuda, expulsada, borrada, pero mientras caminaba por la acera mojada, una certeza empezó a abrirse paso entre el dolor. Laura creía que yo me había ido humillada y con las manos vacías, pero se equivocaba. Yo tampoco me había ido de esa casa con las manos vacías. Llevaba conmigo el arma más poderosa de todas, la verdad que ella ignoraba. La puerta del portal se cerró tras de mí con un sonido suave, casi discreto. Afuera, el Orbayú había cesado, dejando un cielo plomizo y las aceras brillantes como un espejo oscuro. Mi mente, sin embargo, por primera vez en semanas, estaba perfectamente clara. Crucé la calle sin mirar atrás, con mi bolso colgado del hombro y el corazón latiendo a un ritmo firme, decidido. No era el ritmo del pánico, sino el de la acción. Caminé por las calles de Oviedo, no como una mujer desamparada, sino como una extraña en mi propia ciudad. Las fachadas de los edificios antiguos, con su piedra centenaria oscurecida por la humedad, parecían observarme con una indiferencia solemne. Eran un recordatorio de que todo permanece, de que las tormentas personales son insignificantes ante la inmensidad del tiempo. Y yo, me dije a mí misma, iba a permanecer, iba a resistir. Mi nuevo piso era pequeño, en la parte alta de la ciudad, en un edificio antiguo con un ascensor de jaula que olía a nostalgia. Era modesto, pero cada rincón estaba bañado por una luz suave que entraba por los ventanales que daban a los tejados de pizarra de Oviedo. Lo había amueblado con lo esencial, piezas de segunda mano que había restaurado yo misma en los meses anteriores, mientras le decía a Laura que solo era un nuevo hobby para mantenerme ocupada. Mi vecina del cuarto, Pilar, una mujer asturiana de pura cepa, viuda y sin hijos, de pocas palabras pero de una lealtad inmensa, me había ayudado en todo el proceso. Fue ella quien me recomendó a su prima Asunción, la casera, una señora mayor que entendía que a veces en la vida uno necesita un plan B sin dar demasiadas explicaciones. Pagué 3 meses por adelantado en efectivo. Pilar guardaba una copia de mi llave. «Para lo que necesites, Isabel. A cualquier hora», me había dicho, y en sus ojos vi la comprensión de quien conoce las complejidades de los lazos familiares. Cuando llegué al portal, Pilar ya me estaba esperando en el rellano con una pequeña bandeja. En ella, 2 tazas de manzanilla humeante y un plato de casadieyes, ese dulce asturiano que sabía a hogar y a consuelo. «Sabía que hoy sería el día», dijo, mientras entrábamos en el apartamento. Su voz no tenía lástima, sino una especie de indignación contenida. «Vi a tu hija salir esta mañana del portal. Llevaba la misma cara que ponía mi cuñado cuando iba a pedirle dinero a mi difunta hermana. La cara del que va a cobrar lo que cree que le pertenece». Nos sentamos en el pequeño sofá. Le conté lo sucedido, no con lágrimas, sino con una rabia fría y tranquila. El castillo de Sofía, las palabras de Laura, el portazo final. Pilar escuchaba, asintiendo lentamente, sus manos robustas apretando la taza de té. «Hay que ser mala pécora para echar a tu propia madre a la calle», exclamó finalmente, golpeando la mesa con suavidad. «Pero no me sorprende, Isabel. Hay hijos que nacen con el alma torcida, que confunden el amor con un derecho de propiedad. Creen que por haber nacido de ti, todo lo tuyo les pertenece. Mi hermano fue así.
Exprimió a mis padres hasta el último céntimo y cuando murieron, ni una lágrima derramó en el funeral. Solo preguntaba por el testamento. La historia de Pilar, tan parecida en su esencia a la mía, fue un extraño consuelo. Me hizo sentir menos sola, parte de una hermandad silenciosa de mujeres que habían dado demasiado y recibido demasiado poco. Creen que somos tontas, Isabel, continuó Pilar, su mirada encendida. Creen que porque hemos pasado la vida cuidando de otros, se nos ha olvidado cómo cuidar de nosotras mismas. Creen que la vejez nos ha ablandado el cerebro. Pero se equivocan. La vejez no te ablanda, te afila, te quita las ganas de aguantar tonterías. Tienes razón, Pilar, dije, y por primera vez desde que salí de casa sonreí, una sonrisa genuina. Y creo que Laura está a punto de descubrir lo afilada que puedo llegar a ser. Abrí mi bolso y saqué la copia del documento que había firmado. Se lo mostré a Pilar. Le expliqué la sustitución, el poder limitado, la trampa que le había tendido a mi propia hija. Pilar leyó el documento, sus labios moviéndose en silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y admiración. «Madre del amor hermoso», exclamó en voz baja. «Esto es de película. La niña bonita se cree que tiene un cheque en blanco y lo que tiene es un billete para el autobús. Hay que tener valor, Isabel. Hay que tener mucho valor para hacer algo así». «No es valor, Pilar. Es instinto de supervivencia», respondí, guardando el documento. «Y el instinto de una abuela protegiendo a su cría». Esa primera noche en mi nuevo refugio, el sueño no venía. No era por la cama extraña ni por los ruidos desconocidos de la calle. Era por el torbellino de recuerdos que la traición de Laura había desatado. Me levanté y me preparé una tila. Sentada en la oscuridad, mirando las luces lejanas de la ciudad, mi mente viajó hacia atrás, hacia Javier. Lo vi con una claridad dolorosa. Lo vi el día que nació Laura, sosteniéndola en sus brazos con una torpeza tierna, susurrándole promesas al oído. «Será más lista que nosotros, Isa», me dijo, usando mi diminutivo cariñoso, y más fuerte. Y lo fue. Fue una niña brillante, la primera de la clase, la que siempre quería más. Al principio, su ambición nos llenaba de orgullo, pero con los años, esa ambición se fue agriando, transformándose en una insatisfacción crónica, en la creencia de que el mundo, y especialmente nosotros, le debíamos algo. Recuerdo una tarde, Laura tendría unos 20 años, recién licenciada. Llegó a casa furiosa porque sus padres no le habían comprado un coche nuevo como a su amiga Verónica. «No es justo», repetía. «Vosotros tenéis ahorros. ¿De qué os sirve tener el dinero en el banco?» Javier, con una paciencia infinita, intentó explicarle el valor del esfuerzo, del trabajo, de ganarse las cosas por uno mismo. Ella no lo entendió. Lo vio como una tacañería, como una negación de lo que ella, por derecho, merecía. Esa fue la primera grieta, pequeña, pero profunda. La enfermedad de Javier lo cambió todo. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente parecía volverse más lúcida, más profética. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con suavidad los cristales de la galería, él estaba sentado a mi lado en el sofá, cubierto con una manta. Su respiración era superficial, pero sus ojos estaban claros y fijos en la oscuridad del jardín. «¿Y si no cambia, Isabel?», me preguntó en voz baja, como si el pensamiento le causara un dolor físico. Su pregunta no necesitaba contexto. Ambos sabíamos de quién hablaba. ¿Y si nunca deja de vernos como un cajero automático y una guardería gratuita? Dejé de tejer. Mi silencio fue una respuesta. Sabíamos que no exageraba. Laura, desde el diagnóstico de su padre, se había vuelto más demandante, su cariño más condicional. «No quiero que todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo», continuó Javier, su voz un susurro ronco, «termine en sus manos para que lo dilapide, o peor aún, lo use como un arma, especialmente contra Sofía. La niña merece algo mejor, merece estar protegida, incluso de su propia madre». Se levantó con dificultad, apoyándose en mi hombro. Fue hasta su escritorio, ese viejo mueble de roble donde había pasado tantas horas, y sacó una carpeta gris que yo nunca había visto. Dentro había un documento redactado por don Alejandro. No era el testamento que Laura conocía y que ya había revisado con su gestor con un interés casi morboso. Era otro, un fideicomiso irrevocable que transfería absolutamente todo el patrimonio familiar a nombre de Sofía, pero bajo mi custodia y administración total hasta que ella cumpliera 25 años. Era una medida drástica, final, un cortafuegos definitivo. Este
me dijo Javier. Solo lo firmaré si tú estás de acuerdo. Pero la vida es incierta, y yo estoy cansado. Apoyó el bolígrafo sobre la mesa. Si un día, cuando yo ya no esté, ves que es necesario, si ves que Laura ha cruzado la última línea, fírmalo tú. Don Alejandro tiene mi poder notarial para validarlo. Confío en tu juicio, Isabel. Siempre lo he hecho. Nunca imaginé que ese día llegaría. Había guardado esa carpeta como un secreto doloroso, una posibilidad terrible que esperaba no tener que enfrentar jamás. Había elegido creer que el amor de madre podría, de alguna manera, obrar el milagro y cambiar el corazón de mi hija. Pero esa mañana, cuando Laura me echó de casa, cuando vi el derrumbe del castillo de Sofía, supe que la última línea había sido cruzada. Supe que mi deber ya no era proteger a la hija que había criado, sino a la nieta que merecía un futuro libre de la codicia de su propia madre. De vuelta al presente, en la soledad de mi nuevo apartamento, sentí una conexión profunda con mi esposo. Su previsión, su amor protector, trascendía la muerte. No me había dejado sola. Me había dejado un mapa, un escudo y un arma. Me había dejado la herencia más valiosa de todas, la confianza en mi propio juicio. Los primeros días en el apartamento fueron un borrón de actividad silenciosa. Me dediqué a deshacer la maleta, a colocar mis pocos libros en una estantería, a comprar un juego de sábanas nuevas. Eran tareas mundanas, pero cada una de ellas era un pequeño acto de reafirmación, la construcción de un nuevo territorio que era solo mío. Fue el jueves por la tarde, mientras buscaba mi abrigo para salir a comprar el pan, cuando lo encontré. Metí la mano en el bolsillo del abrigo que llevaba el día que Laura me echó, y mis dedos tropezaron con un sobre de papel doblado con torpeza. Mi nombre estaba escrito con letras redondas y algo inseguras, trazadas con un lápiz de color morado. Era la letra de Sofía. Debió meterlo en mi bolsillo sin que me diera cuenta. En medio del caos del castillo derrumbado, un último acto de amor clandestino. Me senté en el borde de la cama, con el corazón encogido. Abrí el sobre con manos temblorosas, como si contuviera el tesoro más frágil del mundo. Abuela, decía la nota, perdón por no decir nada. Mamá dice que tú te fuiste porque eres mala, pero yo no creo eso. Te quiero aunque mamá diga cosas feas. Yo no quería que te fueras. Este dibujo es para ti. Guárdalo en tu caja de secretos, como hacíamos antes. Con amor, Sofía. El papel venía acompañado de un dibujo. Éramos ella y yo en el campo de San Francisco, sentadas en un banco, leyendo un cuento. El sol era un círculo amarillo y sonriente. Pero en una esquina, con un lápiz verde, Sofía había garabateado una palabra que casi me hace soltar el sobre de la impresión. Testaferro. Sofía, a sus 7 años, no sabía lo que significaba. Era solo una palabra extraña que me había escuchado repetir en voz baja, casi en un susurro, mientras revisaba documentos con don Alejandro por teléfono semanas atrás, creyendo que ella estaba dormida. Laura solía curiosear en mis cosas con la sutileza de un elefante, pero Sofía era diferente. Ella era una observadora silenciosa, una pequeña sombra que lo veía y lo escuchaba todo. La caja de secretos era nuestro juego, una vieja lata de galletas danesas donde guardábamos nuestros tesoros, una concha pulida por el mar de Gijón, una moneda de 5 pesetas con el agujero en medio, un cromo brillante de un futbolista que ya nadie recordaba. Y desde hacía un tiempo, sin que ella lo supiera del todo, copias dobladas de los documentos más importantes, las pólizas de seguros, los estatutos de la sociedad. Era mi forma de tener un respaldo físico, lejos de las miradas indiscretas de Laura. Una mezcla brutal de tristeza y orgullo me invadió. Mi nieta, a su manera, estaba intentando ayudarme. Estaba siendo mi pequeña espía, mi aliada silenciosa en una guerra que no debería ser suya. La nota de Sofía, con su inocente palabra clave, fue la señal definitiva. Ya no había lugar para la duda o la vacilación. El recuerdo de la promesa que le hice a Javier volvió con una fuerza arrolladora. No era solo mi futuro o mi dignidad lo que estaba en juego, era el futuro de Sofía, el legado de amor y protección que su abuelo había luchado por dejarle. A la mañana siguiente, me puse mi mejor vestido, el azul marino que a Javier tanto le gustaba. Me peiné con esmero y me puse los pendientes de perlas que me regaló en nuestro último aniversario. No era un acto de vanidad, era una armadura. Iba a la batalla final y quería enfrentarla con la misma dignidad con la que él había enfrentado su enfermedad. Don Alejandro me esperaba en su despacho. La carpeta gris, la que contenía el fideicomiso de Javier,
Ya estaba sobre la mesa. Parecía un objeto sagrado, cargado con el peso de las últimas voluntades de un hombre bueno. ¿Estás segura, Isabel?, preguntó don Alejandro por última vez, su voz teñida de una solemnidad respetuosa. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Alejandro, respondí. Cogí el bolígrafo. La pluma pesaba en mi mano. Al estampar mi firma en el papel, no sentí rabia ni deseos de venganza. Sentí el espíritu de Javier a mi lado, su mano sobre la mía guiándome. Estaba cumpliendo mi promesa. Estaba protegiendo a nuestra nieta. Estaba haciendo lo correcto. La fortaleza del silencio estaba completa. Todos los muros estaban en su sitio. Ahora solo quedaba esperar a que el enemigo, en su ciega arrogancia, se estrellara contra ellos. Y se estrelló. Un martes por la tarde, justo cuando terminaba de regar las hortensias del balcón, mi teléfono vibró con una insistencia furiosa. Era Laura. Respiré hondo, conté hasta 3 y deslicé el dedo para responder. Antes de que pudiera decir una palabra, su voz me golpeó, no como la de una hija, sino como la de una enemiga. ¿Qué has hecho, maldita sea? ¿Qué demonios has hecho?, gritó, su voz distorsionada por la rabia. Acaba de llamar el administrador. Dice que tenemos 60 días para desalojar la casa, nuestra casa, y el banco ha rechazado la transferencia para la hipoteca del chalet. Dicen que mi poder no es válido. Hola, Laura, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mientras ella gritaba, yo caminaba hacia mi pequeño balcón y comenzaba a regar mis nuevas hortensias. Discretamente, activé la grabadora de voz de mi móvil. Veo que has recibido las noticias. Y no, te equivocas. Nunca fue vuestra casa. Fue, y sigue siendo, la casa de la familia. ¿Cómo te atreves?, bufó, casi sin aliento. Tú me hiciste creer que todo estaba en orden. Me hiciste firmar ese papel. Me dijiste que confiabas en mí. Y tú me echaste de esa misma casa al día siguiente, repliqué, mi voz firme como una roca, mientras el agua de la regadera caía suavemente sobre las flores. No me diste ni 24 horas para recoger mis cosas. Me humillaste delante de tu propia hija. Hubo un silencio breve, cargado de veneno. Luego, su voz volvió, más baja pero infinitamente más cruel. Te eché porque no soportaba tenerte cerca, vieja terca y manipuladora. Creí que si te ibas, que si nos dejabas en paz, al menos tendrías la decencia de dejarnos lo que era nuestro por derecho. Era nuestro plan. Pero ahora veo que ni eso. Eres una egoísta, una bruja. Nada era vuestro por derecho, Laura. Susurré, sabiendo que cada palabra que ella pronunciaba quedaba inmortalizada en mi teléfono. Solo lo cuidabais. Un privilegio que no supiste valorar. Esto no se va a quedar así, escupió. Te voy a llevar a juicio. Voy a demostrar que estás senil, que mi padre te manipuló en su lecho de muerte. Voy a demostrar que don Alejandro te está estafando. Te quitaré a Sofía. Te juro que te arrepentirás de haber nacido. Colgó de golpe. Me quedé un instante en silencio, con el corazón latiendo desbocado pero no de miedo. Era la adrenalina de la batalla. Guardé la grabación. El veneno que acababa de escupir se había convertido en mi antídoto. Sin perder un segundo, adjunté el archivo de audio en un correo electrónico y se lo envié a don Alejandro. El asunto del correo era simple. La prueba que nos faltaba. La confesión de Laura, su amenaza, todo estaba ahí. Ella misma acababa de entregarme el arma definitiva para proteger a Sofía. La respuesta de Laura no fue un ataque frontal, sino un movimiento lateral, insidioso. A los pocos días, Pilar, mi vecina, subió a verme con el ceño fruncido. Isabel, ten cuidado. Tu hija ha estado por el barrio, no preguntando por ti, sino hablando mal de ti, y ha contratado a un abogado, un tal Ismael Gadea. Dicen que es un especialista en herencias y personas mayores, pero aquí en el barrio tiene fama de ser un buitre, de los que despluman a las familias enfrentadas. No me preocupé, dejé que don Alejandro hiciera su trabajo. La red de contactos de un abogado veterano en una ciudad como Oviedo es más eficaz que cualquier servicio de inteligencia. En menos de 24 horas, descubrió la verdad. Ismael Gadea no figuraba en ningún colegio de abogados de España. Era un farsante, un gestor con un historial de denuncias por estafa, especializado en ofrecer falsas esperanzas a clientes desesperados a cambio de provisiones de fondos que nunca se devolvían. Tu hija, en su desesperación, ha caído en manos de un delincuente, me informó don Alejandro por teléfono. Esto es bueno y malo, Isabel. Malo, porque demuestra que está dispuesta a todo. Bueno, porque cada error que comete,
Cada personaje oscuro con el que se asocia debilita su posición ante un juez y refuerza la nuestra. Guardaremos esta información. Es otra pieza para nuestro tablero. Laura, mientras tanto, creyéndose asesorada, me envió un burofax redactado por el falso letrado. Era un documento pomposo y lleno de amenazas, acusándome de incapacidad sobrevenida y manipulación testamentaria. Exigía una reunión de mediación urgente, amenazando con un escándalo mediático si no aceptaba. Quiere llevarnos a su terreno, al del ruido y la confusión, analizó don Alejandro. Aceptaremos la mediación. Es el lugar perfecto para mostrar nuestras cartas, pero jugaremos con las nuestras, no con las suyas. El despacho de mediación era un lugar deliberadamente neutro, con paredes de color crema y sillas incómodas, diseñado para sofocar las emociones y fomentar acuerdos. Pero en el aire flotaba una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Laura llegó tarde, vestida con un traje sastre impecable, un intento patético de proyectar un poder que ya no tenía. Su nueva abogada, una mujer joven y ambiciosa que claramente había sido engañada por Laura, la flanqueaba. Queremos dejar constancia, comenzó la abogada de Laura, desplegando una serie de documentos, de que nuestra clienta sostiene que su madre, la señora Isabel, ha actuado bajo una considerable presión emocional desde el fallecimiento de su esposo. Creemos firmemente que ha sido manipulada por terceras personas, dijo, lanzando una mirada a don Alejandro, para tomar decisiones que la perjudican gravemente a ella y a su única heredera. Solicitamos la anulación de todos los documentos firmados en los últimos 6 meses por vicio en el consentimiento. Debido al deteriorado y vulnerable estado mental de la señora, me quedé escuchando aquella sarta de mentiras sin inmutarme. Vi cómo Laura asentía con gravedad, interpretando el papel de hija preocupada a la perfección. Cuando terminaron su exposición, el mediador, un hombre mayor de aspecto cansado, se volvió hacia mí. Señora, ¿tiene algo que alegar? Sí, respondí. Tengo algo que aportar. Saqué de mi bolso un pequeño sobre de cartón. No contenía papeles, contenía una memoria USB. Se la entregué al mediador. Le ruego que escuche el archivo de audio que hay dentro. Es una conversación telefónica que tuve con mi hija hace 2 semanas. Creo que aclarará cuál es el verdadero estado emocional y las intenciones de cada una de nosotras. El mediador, con una ceja arqueada, conectó el dispositivo a su ordenador. La voz de Laura, cristalina y llena de furia, llenó el silencio de la sala. Te eché porque pensaba que así al menos nos dejabas lo que era nuestro. Bruja, te voy a llevar a juicio, te quitaré a Sofía. El efecto fue devastador. La joven abogada de Laura se quedó blanca como el papel. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Miró a Laura con una mezcla de horror y furia, dándose cuenta de la farsa en la que se había metido. El mediador se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Laura estaba paralizada. La máscara de arrogancia se había hecho añicos, revelando el rostro pálido de la vergüenza y la derrota. Fue su abogada la que rompió el silencio. Se puso de pie con un gesto brusco. Señor mediador, dadas las circunstancias imprevistas, no tenemos nada más que añadir. Solicitamos suspender esta sesión de forma indefinida. Cogió sus cosas y salió del despacho sin dirigirle una sola mirada más a su clienta. Laura se quedó sola, hundida en su silla, en el centro de la habitación. El eco de sus propias palabras la había sentenciado. Yo me puse de pie, recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. No sentí triunfo, solo una profunda y amarga tristeza. Antes de salir, me giré y la miré por última vez. El problema, Laura, le dije en voz baja, es que nunca entendiste que la mayor herencia que te dejamos tu padre y yo no estaba en el banco, estaba en el respeto que nunca aprendiste a dar. Salí del despacho sin mirar atrás, dejando atrás el eco de su propia destrucción. La guerra había terminado. El tiempo no cura todas las heridas, pero algunas las apacigua. Las transforma en cicatrices que nos recuerdan las batallas que hemos ganado y, sobre todo, por qué luchamos. Han pasado casi 2 años desde aquella última reunión. Laura fue desalojada de la vivienda. No hubo escándalos. Se fue de Oviedo sin despedirse, dejando tras de sí solo el eco de una relación rota. A través de un primo lejano, supe que se había mudado a Madrid y trabajaba en una empresa de marketing. No ha vuelto a llamar. Ni una carta, ni un reproche. El silencio ha sido su única respuesta, y yo he aprendido a respetarlo, porque entendí que no todo puede repararse. Algunas hijas se alejan por rabia, otras por vergüenza, y algunas, como Laura,
simplemente porque no saben amar sin herir. Pero Sofía, Sofía es otra historia. Es la historia que realmente importa. Tras un breve y tenso proceso legal, en el que la grabación fue la prueba definitiva, obtuve su custodia total. Ahora vive conmigo en este pequeño piso en la parte alta de la ciudad, un hogar que hemos llenado con risas, acuarelas, el olor de bizcochos de limón y estanterías que se doblan bajo el peso de los libros. Su risa ha limpiado los rincones de mi corazón que antes dolían. Con ella no necesito hablar del pasado, solo necesito estar presente. Esta tarde, el cielo de Asturias está teñido de un suave color lila. Sofía, que ya tiene 9 años, está sentada en el balcón, pintando una casa con muchas ventanas y un jardín desbordante de flores de colores imposibles. Lleva puesta una camiseta vieja mía que le sirve de bata y tiene la frente y la nariz manchadas de pintura azul y amarilla. Abuela, dice de repente, con la naturalidad de quien confía plenamente, sin apartar la vista de su obra. ¿Puedo quedarme a dormir aquí esta noche? ¿Y mañana? ¿Y pasado? La miro. La pintura en su rostro, sus dedos manchados, sus ojos, que han visto demasiado para su corta edad y aún así brillan con una luz valiente y clara. Me acerco, le acaricio el pelo con suavidad y le respondo sin dudar un instante. Esta siempre será tu casa, cielo. Siempre. Ella vuelve a su dibujo, sonriendo, con la seguridad de saberse querida, de estar a salvo en su refugio. Y mientras la contemplo, yo cierro los ojos un instante, sintiendo que tal vez esta, y no otra, era la herencia que Javier y yo siempre quisimos dejar. No eran las casas ni las cuentas bancarias. Era esto, la risa de una niña en un balcón, la certeza de un hogar, la victoria más valiosa de todas,